A lo largo de la historia, la enfermedad y su erradicación han formado parte fundamental del devenir de la humanidad, lo cual ha motivado la adquisición de conocimiento sobre las propiedades medicinales de elementos naturales y artificiales capaces de combatir los diferentes trastornos de la salud. Bajo esta impronta, se utilizaron extractos vegetales como la quina para combatir fiebres y afecciones espasmódicas, el opio como antiinflamatorio y sedante, y el ajenjo como digestivo y desparasitante. Las secreciones y restos animales fueron empleados como hemostáticos y específicos contra la ictericia y los cálculos renales. También se dispuso de sustancias minerales y químicas para curar, como las disoluciones y pulverizaciones de oro para combatir peste, tiña y envenenamiento por mercurio, la limadura y nitrato de plata para enfermedades flemáticas y la extirpación de callosidades, los trozos de esmeralda para epilepsias y cefalias, el antimonio como remedio contra la lepra, o el mercurio para sarna, sífilis y como ungüento pesticida contra liendres y piojos. Pero esa diversidad de pristinos medicamentos se transformó desde los siglos XVI y XVII con el intercambio de conocimientos médicos y botánicos que supuso la interacción cultural entre Europa, América y Asia, con la integración de discernimientos farmacéuticos compendiados en las farmacopeas, con el desempeño de establecimientos dedicados a preparar y despachar las sustancias medicinales, como las boticas, y con el advenimiento de la revolución industrial a finales del siglo XVIII, la cual trajo consigo una incipiente industria farmacéutica que buscó acelerar y multiplicar la producción de fármacos otrora hechos manualmente, aunque dichas condiciones solo se presentaron en ciertos países europeos en donde la población y el desarrollo tecnológico aumentaron considerablemente la demanda de bienes de consumo, entre ellos los medicamentos. Por ello, los estragos de dicho proceso se dejaron sentir en nuestro país mucho después, pero esto no imposibilitó que a lo largo del siglo XIX fueran importadas aquellas medicinas que ya estaban listas para su aplicación. Durante el siglo XIX, la serie de descubrimientos científicos y adelantos tecnológicos aceleraron la transformación farmacéutica. El desplazamiento de algunas ideas sobre la enfermedad y su cura se denotó con mayor ímpetu cuando la fe decimonónica en el progreso se tradujo en adelantos farmacéuticos que buscaron ser explotados con derecho de exclusividad. Fue precisamente en el siglo XIX y hasta principios del XX cuando diversos criterios en torno a la enfermedad tuvieron un mayor impacto, pues estas nociones sirvieron para dilucidar las formas y medios de su sanación, desde aquellos que concibieron a la enfermedad como una perturbación corporal derivada por la carencia de energía vital, hasta los que consideraron la impureza del fluido sanguíneo como el causante de los padecimientos. A ello se sumaron los avances en el conocimiento del cuerpo humano, en donde la estructura orgánica, anatómica y de los tejidos fue trascendental para explicar la enfermedad. Esa alteración perdurable o efímera, manifiesta o asintomática, perceptible mediante el diagnóstico y curable por medio de fármacos cuya obtención se fue sofisticando cada vez más debido a la ciencia química. De ese complejo desarrollo sobrevinieron los medicamentos de patente, desarrollados afanosamente por compañías y por particulares hacia la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, anterior al arribo de grandes empresas farmacéuticas a nuestro país con el propósito de producir o negociar a gran escala sus productos, el desarrollo farmacéutico también se supeditó a la paulatina profesionalización teórica y práctica del campo de estudio farmacológico, el cual se ensanchó directa y colateralmente a lo largo del siglo XIX con la apertura de diferentes espacios de formación, discusión y encuentro farmacéutico, desde la creación de su carrera en 1833 hasta la fundación de institutos como el patológico o el bacteriológico en la década de 1890. Para la segunda mitad del siglo XIX, médicos, químicos, comerciantes y ciudadanos con conocimiento para explotar el producto ideado incursionaron en la invención, innovación y mejora de productos farmacéuticos, buscando asegurar la originalidad y el pleno dominio de los mismos recurriendo al sistema de patentes que estuviera vigente. Con el tiempo, este amparo legal se convirtió en un medio de transferencia tecnológica y de aprovechamiento comercial que, junto con el registro de marcas, incentivó la llegada de más de sus artículos, incluidos los medicamentos de patente extranjera. La gama de productos farmacéuticos patentados en México después de 1850 son una prueba fehaciente del papel que adquirió la medicina de patente, impronta que se extendió hasta el siglo XX. Cabe destacar que la fabricación y comercialización de esos productos fue desplegada por los creadores de la sustancia y por las compañías formadas con esa finalidad,
quienes además de contribuir a combatir las enfermedades, buscaron beneficiarse de la exclusividad que les brindaba el privilegio de patente en cuanto a la confección y el expendio de sus productos, aunque dicha franquicia no siempre fue del todo satisfactoria a sus intereses. Para algunos, la patente daba certidumbre y seguridad a la originalidad de su producto farmacéutico, pues esa singularidad podía reiterarse en su sellado y con ello favorecer la distinción y preferencia de consumo frente a productos similares que circulaban en el mercado, pero que carecían del sustento curativo que se apelaba a tener. Mientras para unos la patente fue un premio a su esfuerzo, para otros fue un acotamiento de sus posibilidades, ya que no siempre les garantizó las ganancias esperadas. La función sanativa y preventiva de los fármacos patentados entre 1860 y 1890 se sustentó cada vez más en el formulismo químico y en la experiencia académica y práctica de su inventor. Además, bajo sustancias aparentemente económicas e inofensivas, ciertos medicamentos enarbolaron una renovación farmacéutica frente a aquellos productos cuyo consentimiento, consistencia y acción terapéutica los hizo cada vez más inaccesibles, inaplicables y peligrosos. Pero la ineficacia curativa o revitalizante también caracterizó a esa medicina de patente, desde preparaciones no medicamentosas que buscaban serlo, a pesar de contraponerse a los avances e investigaciones médicas de la época, hasta denominaciones farmacéuticas distintas al producto fabricado. Poco a poco, los productos farmacéuticos patentados en el país desplegaron implementaciones tecnológicas cuyas modificaciones no se redujeron únicamente a la producción de fármacos, sino a la transformación de procedimientos y de aparatos de fabricación. Esto implicó el reemplazo de algunas formas medicamentosas y el mejoramiento de su aspecto y conservación. Por ejemplo, colores y sabores más agradables, recubrimientos que evitaran su descomposición y técnicas capaces de imprimir en ellos la marca de fábrica. También adquirió relevancia la presentación, precio y etiquetado del producto, pues estos elementos intentaron plasmar las cualidades esenciales de la medicina en cuanto a su origen, calidad y uso. Es decir, reconocer y garantizar al fabricante o distribuidor y brindar las instrucciones de suministro y dosificación. La extracción de sustancias alcalinas y principios activos se convirtieron en una constante que reconfiguró el uso de componentes vegetales y químicos en la confección de medicamentos, lo cual justificó una mayor eficacia de dichos fármacos e ingredientes ante los comúnmente probados y aceptados en distintas preparaciones. Si bien hubo productos farmacéuticos que ampararon su efectividad de manera prodigiosa, también existieron aquellos cuya acción curativa no pretendió ser milagrosa, instantánea y única. Fármacos que aseguraron su función terapéutica por medio del consumo reiterado de sus diferentes presentaciones, constituidas con la misma finalidad. En el último cuarto del siglo XIX, cierta medicina de patente en México recurrió a los testimonios, de expertos o no en materia farmacéutica, para demostrar su validez. Incluso las tácticas de persuasión llegaron a sugerir al consumidor que, para sanar, había que canalizar los recursos financieros en la adquisición del fármaco en lugar de agotarlos con los médicos, lo que advierte una paulatina transfiguración del paciente en cliente. La utilización de plantas y árboles silvestres con cualidades medicinales y posibles derivaciones farmacéuticas también fue una realidad, así como lo fue la idea de producir fármacos nacionales frente al posicionamiento de la medicina de patente extranjera, medicina que durante la transición del siglo XIX al XX penetró velozmente el mercado mexicano conforme aumentó la participación extranjera en el registro de patentes y marcas y en la incursión de la empresa farmacéutica multinacional. Al entrar el siglo XX, los adelantos químicos e industriales de Europa y Estados Unidos permearon la evolución farmacéutica en México. El influjo de las empresas farmacéuticas extranjeras y de sus productos se fue consolidando al tiempo que lo hacían las corporaciones multinacionales con capacidad de inversión, expansión y desarrollo tecnológico. Poco a poco se fue obteniendo los primeros medicamentos sintéticos gracias al desarrollo de la química analítica, y con el tiempo se excluyeron productos considerados científicamente ineficaces e insalubres. No obstante, la efectividad de los medicamentos de patente extranjera siguió siendo objeto de constantes críticas debido a los componentes inciertos de algunas de sus fórmulas, las cuales, según expertos nacionales, incurrían en el engaño. De ahí el llamado de atención para controlar su expendio, advertencia que pareció tener muy poca resonancia en las leyes y reglamentos del país o en el propio Consejo Superior de Salubridad,
pues durante la última década del siglo XIX y primeros años del XX, tanto el sector como el mercado químico farmacéutico nacional estuvieron dominados por productos de índole extranjera, cuyas marcas procedieron principalmente de Francia y Estados Unidos. Entre 1890 y 1903 existió una gran variedad de productos cuya función terapéutica era: 1. Fortificar, reconstituir y estimular. 2. Desinfectar, fumigar y purgar. 3. Aliviar enfermedades estomacales, digestivas, hepáticas, respiratorias y pulmonares. 4. Curar fiebres y escalofríos. 5. Remediar afecciones capilares, epidérmicas y sanguíneas. 6. Sanar padecimientos nerviosos, inflamatorios y diversos tipos de trastornos. 7. Combatir enfermedades específicas como la diabetes, el tifo y la viruela. Y 8. Desparasitar y complementar la alimentación. Asimismo, estuvieron los productos de higiene bucal, los antisépticos para enfermedades venéreas, los que poseían acción analgésica o anestésica y aquellos para curar hemorragias, contusiones y heridas. La mayoría de los fármacos llegaron a tener varias cualidades curativas, lo que hacía posible su prescripción en distintos padecimientos. De esta manera, hubo fortificantes y reconstituyentes que, además de cumplir con esta función terapéutica, buscaron prevenir y aminorar diversos tipos de enfermedades. Por ejemplo, la famosa emulsión Scott y el vino de Stenz fueron utilizados contra la escrúfula, tuberculosis, bronquitis y resfriados. El histogenol fue usado en la regeneración de tejidos, durante la lactancia y como paliativo de la neurosis. El vino medicinal Diteli para el reumatismo crónico, gota y dispepsias. El elixir Damiana para impotencia sexual y padecimientos estomacales y renales. El Iron Brew para alivio de jaquecas, náuseas e insomnio. El vino tónico de Saint Germain para enfermedades de la sangre, sistema respiratorio y pulmonar. La peptona pepsica de Chapotot para convalecencias por indigestión, disentería, fiebre, cáncer, diabetes y padecimientos hepáticos, y las píldoras de Warner Safe Cure para malestares fisiológicos femeninos. Dentro de los medicamentos propios para enfermedades estomacales, digestivas y hepáticas estuvieron las píldoras aztecas, las cuales también fungieron como sanadoras de calenturas e inapetencias. Los verdaderos granos de la salud del Dr. Frank, empleados como purgantes y antisépticos. El Stomalix y el digestivo Andrew para mejorar la nutrición y combatir mareos, náuseas y derrames biliosos. Asimismo, hubo productos para la fiebre que adicionalmente aseguraron servir contra la anemia, el catarro y la tos. Por ejemplo, las píldoras nacionales y el remedio Plantation, o para enfermedades respiratorias y pulmonares utilizados contra la disentería, padecimientos reumáticos e intestinales, como el elixir tónico antiflemático del Dr. Guillain. Otros fármacos recetados en numerosos padecimientos fueron los pilules y el jarabe de yoduro de Blancard, la quina La Roche, las zarzaparrillas de J.C. Ayer Company y de Bristol, el vino medicinal de San Michel, las píldoras de vida del Dr. Ross y el emplasto Monopolis. Algunas de las denominaciones de esos artículos terapéuticos fueron como productos farmacéuticos, medicamentos, dentífricos, productos químicos, antisépticos, febrífugos, hemostáticos, anestésicos, expectorantes y purgantes, mientras que su presentación se hizo a través de píldoras, jarabes, pastillas, sales efervescentes, elixires específicos, pastas, pomadas, emulsiones, tónicos y jarabes medicinales, jabones medicinales, antisépticos, remedios, inyecciones, cataplasmas, extractos acuosos, oleaginosos, alquitranados, balsámicos y alcoholatados. Con este telón de fondo, poco a poco comenzó a forjarse en nuestro país una industria químico-farmacéutica integrada por capitales nacionales y extranjeros, aunque el peso de estos últimos destacó. Durante el periodo de entreguerras y régimen postrevolucionario, se constituyeron en México varias compañías en este sector industrial. Sin embargo, muchas de ellas lo hicieron como subsidiarias de grandes empresas farmacéuticas, cuyo rango de operaciones las consolidó cada vez más como multinacionales. Warner Lambert, Bayer, Designate Groves, Johnson y Johnson, Pfizer, Hughes, Sanfer, Boehringer Ingelheim, American Home Products, Schering y Hoffmann La Roche son solo algunos de los nombres que comenzaron a figurar a partir de la década de 1920 como productores y desarrolladores de medicamentos y de otros productos farmacéuticos. Al son de hoy,
muchas de estas corporaciones continúan vigentes.